Buenos días a todos. Muchas gracias, diputada Angelita Degollado, por habernos invitado. Es un tema que me parece sumamente importante y que creo que hoy el Congreso del Estado, juntos con todos los que estamos participando, estamos haciendo una cosa muy interesante. Es darnos la mano sociedad, darnos la mano instituciones, darnos la mano Congreso, darnos la mano todo el mundo, y estamos sumando y multiplicando. Creo que de sumar y de multiplicar siempre vamos a obtener mayores beneficios que de dividir y restar. Me encanta el proyecto en lo personal como presidente del Colegio de Notarios, y es un tema que lo hemos hecho nuestro. Desde que asumimos la presidencia del Colegio de Notarios, asumimos el compromiso de hablar con la sociedad de frente y buscar cómo podemos sumar, no solamente desde el punto de vista notarial, sino desde el punto de vista jurídico. Por ello, en la página del colegio de notariosjalisco.com van a encontrar ya una conferencia que dimos sobre la donación de órganos. En el colegio tenemos un notario trasplantado en 2 ocasiones y su familia está muy comprometida con la donación de órganos, ¿sí? Entonces, sabemos de lo que estamos hablando. Estamos muy comprometidos con la donación, no solamente de órganos, sino también de la sangre. En ese sentido, quiero decirles que iniciamos, lo hemos dejado y reconozco que no hemos sido capaces todavía de sumar, pero creo que es un buen momento y un foro para hacer del conocimiento lo que estábamos haciendo. En el tema de la donación de sangre, empezamos a desarrollar una aplicación, una app, para que los muchachos estudiantes se pudieran dar de alta y con su código el código postal, poder saber de dónde están y dónde se encuentran ubicados. Y que los muchachos crearan una cultura de donación, pero una cultura de prevención, una cultura en los que los muchachos sepan que para donar sangre no tienen que ser drogadictos, no tienen que ingerir bebidas alcohólicas en una forma desmedida, etcétera, etcétera. Y que en ese momento que se requiriera sangre, el hospital mandara una alerta y nosotros mandaríamos la alerta a todas las personas que estuvieran ahí en el código donde está, por ejemplo, el Hospital Civil, donde está el Hospital Puerta de Hierro, etcétera, etcétera. Creo que es un tema que deberíamos de retomar y seguir adelante, que no se contraponen y que ojalá se pudiera hacer. Me gusta el tema de la donación de órganos porque, desgraciadamente, en el tema notarial y en el tema de sociedad nos hemos enfocado mucho con el tema del testamento, pero el tema del testamento es el tema de la salida, es en el que ya me fui, es en el que ya estoy pensando cómo repartir mis bienes, y en el tema del testamento está también el tema de la donación de órganos. Pero ¿qué pasa con el tema del testamento y la donación de órganos? Que cuando se ve el testamento, la persona ya fue cremada o ya fue enterrada y ya pasaron los tiempos para poder saber que ese cuerpo, ese cadáver podía haber sido utilizado en donación de órganos. Entonces, me parece importante que utilicemos figuras que ya existen para que de alguna manera tengamos esa seguridad y que no tengamos también otro tema que me llama mucho la atención, como lo decía el licenciado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, mi querido amigo Daniel, el caso de la amiga compañera juez, sí, que podamos pensar en esa donación de órganos, que es una cultura, y esa cultura la tenemos que inculcar desde que están en la universidad, desde el momento en que ya están con uso de razón los muchachos. No digo de 10 años, pero 16 años, ¿por qué no? ¿Por qué no, si en otros estados, por ejemplo, se permite hacer un testamento a menores de 18 años y mayores de 14 años? Se permite, Jalisco lo tenía, hacer testamentos de menores de 18 y mayores de 16, y hace 5 o 7 años se quitó, ¿sí? Y es un tema social, porque en el testamento vamos a hablar no solamente de la donación de órganos, podemos hablar del tema de tutor, para el caso de una menor embarazada donde el papá ya no quiso saber de la niña y tiene 17 años, ella ya no va a poder nombrar al tutor, y por disposición de la ley le corresponde a los abuelos maternos, y si los abuelos maternos no quisieron saber de ella, va a ser el juzgado el que va a designar el tutor, ¿sí? Entonces, es un tema muy complejo, es un tema que nos lleva a reflexionar
¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer, sí, es muy importante las modificaciones a las leyes, muy importante, pero tenemos que educar. Tenemos que ir a las universidades, tenemos que ir a las escuelas, a hablar de temas que estamos viviendo el día de hoy, que pueden generar vida, sí, y tenemos que hablar que esa generación de vida la podemos escoger nosotros. ¿Por qué no pensar que un muchacho de 16 años pueda ya decir, quiero donar mi cuerpo para un caso de emergencia por fallecimiento? En el registro de directrices anticipadas, esa voluntad, ¿sí? Y que si el día de mañana la persona donante por X circunstancia se arrepintió, pues que vaya otra vez con el notario, que vaya a la Secretaría de Salud y diga siempre no, y se vuelve a registrar y se da de baja. Hay una revocación. Creo que tenemos mucho que aportar. Creo que los notarios estamos abiertos a sumar. Como bien lo dijo mi amigo Daniel, estamos puestos para sumar, traemos la cachucha puesta. ¿Por qué? Porque me queda claro que no sabemos si hoy lo estamos haciendo por un tercero o lo estamos haciendo por un familiar. No sé si me vaya a tocar a mí, ¿sí? Entonces, estos son lo que nos tiene que llevar, al final de cuentas, a actuar como una sociedad libre pero responsable. ¿Sí? Me parece que estos tipos de ejercicios, de donaciones, de ver una realidad, porque hoy lo que hemos estado escuchando, lo que nos acaba de hablar el doctor de parte de la Secretaría de Salud, sí, que lo había platicado con el doctor Petersen, hacen falta centros de quirófanos para los trasplantes, hacen falta trasplantólogos, sí, y me decía Fernando en una ocasión que platiqué sobre el tema de hacer una campaña de donación de órganos. Jaime, si lo empiezas a hacer, nos vamos a dar ahorita un balazo en los pies, porque no tenemos todavía la capacidad para poder atender a todos los que puedan ser donantes. Creo que es un ejercicio muy interesante, pero sí insisto, creo que tenemos que ir a las universidades, tenemos que abrirnos, y la Universidad de Guadalajara en este sentido ha avanzado mucho, tiene su semana, y lo organizaron los muchachos, eso es lo más interesante, tiene su semana de donación de sangre, ¿sí? Un tema que organizaron ellos mismos. Entonces, tenemos que salir, tenemos que ir de nuestra zona de confort a ir a tocar puertas, a ir a crear conciencia para que al final de cuentas tengamos todo lo que necesitamos y que ahí lo tenemos. O sea, lo más triste es que viendo las estadísticas, viendo los números, ahí están los elementos para darle vida a 400, 500 personas más, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden dar vida con un cadáver? ¿Sí? 14, 15 personas pueden ser trasplantadas y recibir esos beneficios, ¿sí? Creo y estoy convencido que el Colegio de Notarios como institución, como que tenemos presencia en todo el Estado, podemos hacer un trabajo muy importante para poder apoyar este proyecto del Congreso y de la sociedad. Los felicito, de veras me quedo con un sabor de boca muy interesante, muy, muy rico, de haber escuchado tanto a los doctores que dieron un panorama real, un panorama de que necesitamos actuar, ¿sí? Necesitamos hacer para tener una mejor sociedad y un mejor país. Muchísimas gracias.